Bueno, buenos días o buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Valeria Guerra, soy asesora de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina. Bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes de este curso virtual y espero que esta pequeña introducción a la Agenda 2030 les sea de utilidad. Primero, para comenzar, es necesario decir qué es la Agenda 2030. La Agenda 2030 comprende 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con cuestiones económicas, ambientales y sociales. Quizás ustedes han escuchado anteriormente de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es la predecesora a esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta nueva agenda tiene grandes cambios y, en primer lugar, si bien la agenda anterior de Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene una base más social, esta, como les mencionaba, tiene una base ambiental y económica, así como social, y basada en derechos humanos. Este es el gran, cambio que tiene esta nueva agenda, y por el otro lado un cambio de paradigma, en la cooperación, para el desarrollo sostenible también. ¿Qué son estos 17 objetivos? Ustedes seguramente los van a ver quizás en algún PowerPoint, pero son estos 17 objetivos que tienen que ver con poner fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, combate a las desigualdades. Son algunos de los objetivos que plantea esta agenda. Esta agenda fue adoptada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, los 193 Estados miembros, a fines del 2015, y el objetivo de los Estados que adoptaron, esta agenda, los 193 Estados miembros, eran para que para el 2030 se pudieran alcanzar estos 17 objetivos. Es una agenda aspiracional, pero no por ello deja de ser obligatoria para los Estados, ya que todos los objetivos de la Agenda 2030 tienen una conexión específica con un derecho humano. Entonces, los Estados, como ustedes saben, tienen obligaciones internacionales de derechos humanos que deben cumplir. Algunos de los tratados internacionales de derechos humanos que quizás conozcan es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son algunas de estas obligaciones internacionales que el Estado debe cumplir y que se encuentran relacionadas con cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Como les mencionaba, esta nueva agenda tiene un nuevo paradigma de desarrollo, establece una visión mucho más integrada y exhaustiva, del desarrollo sostenible, es decir, que ya no se concibe que cualquier, proyecto o iniciativa de tipo económico sea solamente sostenible en términos económicos, sino que además tiene que ser sostenible en términos sociales, pero también ambientales. Adopta, como les dije, una serie de 17 objetivos y metas conexas que son universales, son metas globales, que después van a tener una adaptación nacional, en el caso de Argentina y otros países que van a efectuar una priorización de esos objetivos. Son objetivos que tienen gran alcance y el centro son las personas. Y el leitmotiv el eje transversal de la agenda es no dejar a nadie atrás. Es decir, esto implica o tiene un reflejo en lo que es el principio de no discriminación y el principio de igualdad, que son principios de derechos humanos en los cuales grupos específicos que deben ser tenidos mucho más en cuenta para las políticas públicas, para las medidas legislativas, como pueden ser las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos específicos. El objetivo principal que está planteado en el preámbulo de la resolución que adopta la Asamblea General en estos objetivos es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas con el compromiso de aplicar una agenda de conformidad a las obligaciones internacionales en derechos humanos que tiene, el Estado. En el caso de Argentina ha ratificado los 9 tratados principales de derechos humanos
que, como les mencionaba, algunos tienen que ver con, bueno, son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre otras. Los principios que tiene la agenda es universal, es una agenda de todos los estados, que todos los estados deben cumplir y que deben alcanzar estos objetivos al 2030. La participación, esta es una agenda que se caracterizó desde el comienzo por dar participación a la sociedad civil, a estos grupos específicos, a los estados, al sector privado. Todos estuvieron involucrados en conformar esta agenda global. Y también la participación debe ser reflejada en esta implementación nacional. Como les decía, también uno de los principios que rige la Agenda 2030 es la igualdad y la no discriminación y la rendición de cuentas que tienen que hacer los estados. De hecho, Argentina ha presentado el informe, digamos, de rendición de cuentas sobre la agenda en el panel de alto nivel en Nueva York ante la Asamblea General el año pasado. Y lo interesante es el trabajo, digamos, en la adaptación nacional, es también la transversalización de los derechos humanos en todo lo que es el trabajo de desarrollo sostenible. Como les decía, la agenda tiene una base normativa en derechos humanos muy fuerte y todos los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 están relacionados con derechos humanos. Estos derechos que tenemos todos por el solo hecho de ser humanos y que son inalienables, irrenunciables e interdependientes. Los derechos humanos son a la vez un medio pero también un fin para alcanzar el desarrollo, ya que es un modelo que está enfocado en las personas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para cumplir con estos objetivos? Basta mencionar, digamos, algunos, por ejemplo, para ver esta relación o esta alineación entre ODS y derechos humanos. Tenemos simplemente el objetivo 16, que se refiere a paz y justicia e instituciones sólidas, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a justicia para todos y crear instituciones eficaces y responsables e inclusivas en todos niveles. Como ven, este objetivo de desarrollo sostenible se relaciona con el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, digamos, derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también con el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Son algunos de los derechos involucrados con este ODS 16 y podríamos hacer esta misma relación con cada uno de los 17 objetivos y las obligaciones internacionales que tiene el Estado argentino en materia de derechos humanos. ¿Qué podemos hacer de nuestro lugar, digamos, como ciudadanos, como parte, digamos, de alguna organización de la sociedad civil? También podemos estar involucrados en lo que es la adaptación nacional y subnacional de la Agenda 2030. Podemos tener, digamos, pequeñas acciones que tengan que ver, digamos, con luchar contra el cambio climático, ahorrar energía, tener un consumo responsable y sostenible. Son algunas de las cuestiones que puedo mencionar, pero podríamos empezar con una lista mucho más extensa de cuáles pueden ser las pequeñas acciones que podemos hacer nosotros como ciudadanos para la implementación de la agenda. Dado que no tengo mucho más tiempo para seguir ahondando en eso, lo interesante es que son objetivos de todas y todos. Entonces es necesario que podamos involucrarnos para que se efectúe una implementación, una adaptación a nivel subnacional mucho más efectiva. Acompañado a esto tendrán una presentación de PowerPoint con algunos más detalles de esta presentación y obviamente queda también mi mail a disposición por cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias.